hicieron los comentarios de muchos pasajes, de los Salmos, por ejemplo, de los Salmos y otros pasajes. Si no se conoce el trasfondo hebreo, el trasfondo judaico, la cultura, los modismos, las expresiones, las tradiciones, sí se saca un contenido espiritual cuando uno lo lee, pero va más allá un poco, ¿no es cierto?, la interpretación espiritual de lo que realmente a veces dice el Salmo, ¿no es cierto? Entonces, el Salmo 65 que nosotros leímos es un salmo que nos habla de alabanza, ¿sí? El Salmo 62, que tiene relación con por una razón, pero ¿por qué le voy a mostrar esto? Es lo que yo les decía antes. En el Salmo 22.2, en el Salmo 39.2, en el Salmo 62.1 y en el Salmo 65.1 aparece una palabra que en algunos casos está y en otros, en muchas traducciones, no está, ¿no es cierto? Y es esta. Esto es du, mi, ya. Du, mi, ya. Du, esto es du, mi, ya. Palabra du, mi, ya. ¿Okay? La palabra du, mi, ya. A veces en los diccionarios puede aparecer así, en vez de este du, como esto aparece así, ¿no? La wiki, pero que sería du esto de aquí es lo mismo que esto de allí, pero en la Biblia aparece así, ¿no es cierto? Pero sí, estas dos son válidas, en vez de poner así con... Bien. Ok. El Salmo 65 dice así, según como tenemos una cierta traducción. Dice, esto es para completar lo que ya vimos, y ya no repetimos lo otro, pero sí. Este es un salmo, dice así: al músico principal, salmo cántico de David. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Esto habla de pagar los votos, no lo vamos a ver, pero esto de pagarán los votos va en relación con para que habiten tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, ¿no es cierto? Ahí tu casa es Bai, ¿no es cierto? La palabra que se decía, ahí se beteja. Bai es casa, ok. La palabra Bai para una casa cualquiera también con eso se describe el templo, ¿no es cierto? La casa del Señor. Ok. Y entonces allí dice, bueno, el músico principal, salmo de David, salmo cántico de David, lo que dice literalmente, dice: para ti el silencio es la alabanza, o la alabanza es silenciosa a ti, cosa que en la Biblia no lo dice. En muchas Biblias no está traducido la palabra silencio, ¿me entiende usted? La palabra silencio no está traducida. Entonces ahí dice, mira, por ejemplo, yo le voy a mostrar para que ustedes vean. En el Salmo 62.1, ¿sí? Dice, les digo, el 62 es un salmo que nos habla de lo que es la tefilá, oración, y toda la temática a través de ello. El Salmo 65 es lo mismo, pero lo maneja a través de la alabanza. Son dos cosas distintas. Una es la alabanza, ¿no es cierto? Y la otra es a través de la oración. La temática del Salmo 62 va desarrollándose a través de lo que es la tefilá y en el otro a través de lo que es la alabanza. Ok. Y entonces dice, acá en este salmo es una cosa maravillosa, ¿no? Lo que el salmista dice, por eso está estructurado también en tres segmentos, con la palabra ah, ¿no es cierto? La palabra ah significa solo, solamente, sin embargo, de veras, ciertamente, no obstante. Y entonces 3 veces me dice el salmista, en Dios, ah, está callada mi alma, en Dios solamente está acallada mi alma.
¿no es cierto? En el Salmo 5, en el verso 5, otra vez, ¿no? Alma mía, en Dios, solamente reposa, el alma reposa solamente en Dios porque Él es mi esperanza, ¿no? Es decir, solamente mi alma está silenciosa y callada, ¿no es cierto?, en el Señor. Bien. Esto es lo mismo que está en el otro salmo. En el otro salmo dice, la alabanza es silenciosa a ti. Que habla de la alabanza. La alabanza es silenciosa a ti o a ti es la alabanza silenciosa, ¿no? A ti, o para ti. Y en el otro está diciendo, mi alma está silenciosa en ti. ¿Me está siguiendo? Ahí donde dice acaliada. ¿Ves la palabra acaliada? La palabra callada es esta palabra de humillar, ¿no es cierto? Que es la misma que está para silencioso en el otro salmo, pero que no aparece en muchas traducciones. ¿Ok? Bien. Yo traje aquí, bueno, tengo mi Biblia en hebreo y todo, y los salmos y todo, bien. Pero entonces, el salmista, en esa oración profunda que hace, ¿no? A mí los salmos es fácil. Dice, en Dios, acuérdense, siempre hay una clave aquí, que es esta palabra, ¿no es cierto? ¿Qué es esta? La palabra A, ¿sí? La palabra... La palabra A. Ahí, esta palabra A, hacia digo, significa solo, solamente, cierto, ciertamente, no obstante, se usa así, ¿no es cierto? Como una tipo preposición también, sin embargo. Dice, bueno, dice, el Dios solo, está callada de humillar mi alma. Mi alma está silenciosa. La palabra dumía, si quieren anotarla, dumía significa silencio, reposo, sosiego, calma, quietud, espera, estar inmóvil y tener confianza. Abarca todo ese segmento de palabras. Y entonces a veces usted, en el vocabulario coloquial, ¿no? En cualquier diccionario, obviamente a lo mejor no le dicen ciertas cosas como le digo yo, porque son diccionarios más simples. Pero cuando uno busca todo, la expresión, la palabra y todo, se da cuenta. La palabra idomía significa eso. ¿Ok? Ahora, aparece aquí solo en estos pasajes esta palabra. Entonces dice, en Dios, solamente está callada mi alma. Mi alma es silenciosa. Yo puedo decir, mi alma está silenciosa solamente en ti, mi alma tiene sosiego solamente en ti, mi alma reposa solamente en ti, mi alma espera y tiene confianza solamente en ti, mi alma tiene quietud solamente en ti. Yo lo puedo traducir así, es correctísimo. No, si usted lo traduce correctamente, después tiene que saber cómo lo lleva a lo que es la práctica, ¿no es cierto? Porque como su alma está callada, decimos una pelota de nervios nosotros más o menos a veces. Claro, no sabemos ni para dónde disparamos, es la realidad. Vivimos en una vorágine de incertidumbre en este mundo y entonces está callada. Y de él viene mi salvación. Acuérdense que en el otro también, una vez que ya entró al templo, ¿no es cierto? Que ya entró al templo a dejar en el Salmo 65, ya después habla de la salvación y de todas las naciones, todo el mundo. Dice, y entonces está hablando. Luego en el 5 ya es otro segmento. Eso es en hebreo, lo divide en 3 con la palabra en hebreo. Acuérdense el número 3 que yo les dije. El número 3 habla de lo que es completo, pleno, que ya no hay otra cosa, que puede ser bueno o malo, pero 3, plenitud, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Y entonces lo que está diciendo este hombre en una tefilá, en su oración, ¿no es cierto? Al diagramarlo en 3 veces, que no hay otra cosa en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra, para él que sea Dios. No hay nada más que Dios. ¿Me está diciendo? Eso es lo que está diciendo. Cualquier persona hebrea que puede leer esto se da cuenta. Ve, lo divide en 3 veces, plenitud, y eso es bueno. Solamente entrega su vida al Señor. Su alma está callada, no vendida al mundo, sino entregada al Señor. Dice, alma mía, verso 5, alma mía, en Dios, solamente reposa. Esta palabra reposa es esta palabra. No es cierto, le voy a mostrar. Esta palabra es esta. Es la palabra de mamá. De mamá es esta. De mamá
esta palabra, esta de mamá, es la que da origen a esta dumía. ¿Ok? Estas son las letras, las 3 letras de la raíz, y aquí están las 2 letras, punto, para hacer la raíz. La palabra, ¿ok? Esa palabra de mamá, esa palabra aparece más veces, pero dumía no, dumía es una palabra precisa que en los Salmos, bueno, solamente aparecen estos 4 pasajes que yo les di. Ok, y entonces en el Salmo 62 dice, bueno, abajo vas a coincide esto y esto maravilloso. Alma mía solamente reposa porque Él es mi esperanza. Entonces mi alma está callada porque Él es mi salvación. Solamente mi alma reposa en el Señor, con otra palabra que es otra declinación. De esta viene esta, ¿okay? O de esta viene esta. Dice, porque Él es mi esperanza, es mi salvación y mi esperanza. Luego, el verso 6, ¿no es cierto? Dice, bueno, perdón, está solamente allí, solamente Él es mi roca, aquí. Dice luego, solamente Él es mi roca y mi salvación, ¿sí? Ok. Solamente es mi roca y mi salvación. En el Salmo 62 yo tengo, la que nos interesa es de Dios solamente está callada mi alma, ¿ok? En el Salmo 65 dice, porque no me quiero extender, tuya es la alabanza, tuya para ti es la alabanza silenciosa, o la alabanza en silencio es para ti. En el Salmo 62 dice espera en silencio o está callada. En el Salmo 61 se puede decir espera o está en silencio. Se puede utilizar la palabra, en este caso, espera. Entonces, yo les decía que en el Salmo, el salmista está pasando como nación y como individualmente una tremenda angustia, y entonces tiene su alma acallada, ¿no es cierto? Después está el Salmo 22.2 y el 39.2, que ahora no lo vamos a ver, pero por el tiempo. Entonces, simplemente para ir concluyendo con lo que veníamos viendo nosotros. El salmista entrega su alma al Señor, ¿no es cierto?, en oración. Creo que estoy buscando algo que tengo por aquí, pero se lo tengo que ver, mostrar, porque si no, ok. Y ya había entrado en el templo, ¿sí? ¿Ok? Y entonces, le voy a mostrar algo para que vean. Cuando el salmista en el Salmo 65 dice, tú oyes la oración, verso 2, después de estar reposando en quietud silencioso, ¿por qué no en postración como estaba Nehemías? Porque estaba Esdras también en esa misma situación. Dice, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres hacia ti, para que habiten tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. El salmista ya invocó en silencio, no con palabras. Acuérdense que las palabras son una expresión exterior, ¿no es cierto? Que son palabras que se pueden ver, escuchar y oír y escribir, ¿no es cierto? Pero hay una oración que es la que nosotros hacemos en silencio cuando estamos en angustia. Por eso, esta palabra de humildad que está aquí, ya nos dice, si uno analiza donde aparece esta palabra, donde aparecen otras que son parecidas, y donde no aparecen, pero las situaciones son de angustia, de aflicción, como cuando estaban Esdras y Nehemías y habían visto que venía todo el pueblo de Israel, la situación es muy compleja, muy triste y angustiosa, desgarrante en un momento, porque me imagino que el que la vivió tiene que haber sido calamitosa, desgarrarse como para morirse directamente, cuando les dicen, bueno, acá tenemos esposas e hijos que no pertenecen al pueblo de Israel, pero venían de 70 años de Babilonia. ¿Cómo hacen para desprenderse del cónyuge y de los hijos? Es una situación desgarrante. Por eso hay que analizarla también en otro sentido, ¿entienden? Pero cuando se dieron cuenta que habían pecado, independientemente de la resolución que iban a tomar, un día les voy a explicar por dónde viene el tema de la resolución, cómo estaba Esdras y Nehemías y los colaboradores y consejeros que tenía, y cuál es el propósito de Dios. No es tan sencillo como los corridos populares de los estudios bíblicos les dicen para amenizar la historia, pero es mucho más complejo, es mucho más complejo. La situación era desgarrante y era caótica.
directamente era caótica, era destruir las familias directamente. Okay, bueno, entonces la cosa es muy compleja, pero más allá de eso, cuando ven el hecho de que había algo que estaba ocurriendo como, no tenía que ocurrir, eso era desgarrante, pero eso había ocurrido como consecuencia de no haber seguido los principios, los mandamientos del Señor. Y entonces llegamos a una situación de decidir que hay que destruir el corazón y el alma directamente. Y entonces en ese momento, Nehemías y todo, se rasgan los mantos, se ponen en el piso, y ahí nos dicen, hicieron esto, esto y esto. Más adelante dice, Señor, contra ti. Pero en ese momento, que puede haber sido 1 segundo, 2 segundos, horas, minutos, es una eternidad para la persona que lo hace. Cuando no le pasa a usted que de repente, no sé, por ejemplo, pongo mi caso, nosotros nos levantamos el Shabbat siempre 5:30 de la mañana. Entonces después nos pasa a buscar o Rachel, o a veces Juan Carlos o María Elena. Entonces, bueno, de las 5:30 hasta las 9 y pico que salimos, son varias horitas. A nosotros dos se nos pasa como 1 segundo. Porque hay que hacer tener en cuenta que nos falta aquello, que nos sobre lo otro, o que si sobra mejor, pero que nos falte aquello, que nos falte lo otro, tener en cuenta esto, no nos olvidemos, hay que hacer que hacer esto, decir tal cosa, mira que nos dijeron tal cosa, que es permanente, en serio. Y entonces 5 a 6:30, 7:30, 8:30, no igual, son casi 4 horas, se nos pasan en 2 segundos. 2 segundos, ¿me entiende? Entonces el que espera desespera, esa es la realidad. Y entonces va pasando eso. Entonces Nehemías, como otros, cuando se tienen que postrar y todos, están en silencio hasta que empiezan y prorrumpen en un clamor al Señor. ¿Me está siguiendo? Y entonces la oración silenciosa, cuando usted ve en la Biblia, siempre está dentro de lo que es la angustia. Por ejemplo, la esposa de Elcana, como es la madre de Samuel, Ana, la madre de Samuel, está en una angustia y una desazón en su interior, una frustración, el no poder materializar su deseo, la presión de los demás en tono de burla. Entonces hacía que su corazón se desgarrara y no podía pronunciar palabras. Hay muchos casos, hay varios casos en la Biblia, ¿me entiende? Que uno tiene que verlos, aún cuando no diga ciertas palabras, uno tiene que descubrirlo. Aquí dice, está callada mi alma, entonces, o está en silencio, la alabanza es silenciosa para ti. Y bueno, la alabanza es silenciosa, ¿cómo el salmista David comienza ahora sí? La alabanza es silenciosa, pero cuando uno analiza el salmo, uno se da cuenta de la situación de angustia que había, ¿no es cierto? Porque a lo último se están alegrando por las cosechas, quiere decir que no había cosecha, no había ganado, no había nada. Entonces lo que yo les decía, lo que les comentaba antes, este salmo, lo tengo por ahí anotado también en los libros hebreos, eso, ¿no? Mucha gente lo utiliza para pesas, producto de todo esto. Seremos hacia otros para Rosh Hashanah y para Yom Kippur y para Yom Kippur y para Sukkot, etcétera, por el tipo de lluvias, ¿no? Algunos lo ubican en primavera, otros lo ubican en el otoño por ciertas cuestiones que hay aquí. Entonces, yo sé que aparece una palabra que me describe esto. Lo otro que yo les quería comentar, y lo tengo anotado aquí, por lo menos los versos para no olvidarme, lo tengo anotado aquí, ¿no es cierto? El salmista, cuando ya llega al templo y está saciado, y eso les lo digo después, pero voy a lo que les había comentado antes rápido, ¿no es cierto? Está gozoso, está regocijándose y veía como Dios hacía alegrar y regocijar a todos los demás. Bien, aquí hay cosas que son físicas, ¿no es cierto? Pero también la podemos llevar a lo espiritual, que no lo vamos a hacer ahora, ¿no es cierto? En el buen sentido lo digo. Por ejemplo, en el verso 8 dice: tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Está hablando para Israel y para las naciones, porque el verso 5 al 8 se está refiriendo a eso. Ok. Yo les decía el peligro de olvidar de darle gracias a Dios por su divina providencia y por todo lo que nos llega todos los días. Todos los días nos llega esto de que está la salida y la entrada de la mañana y de la tarde, aunque la entrada acá no la dice. Bueno, ¿cuántas veces nosotros, ¿no es cierto?, omitimos acción de gracias en eso?
Por ejemplo, verso 9, no lo vamos a leer, ¿no es cierto? En verso 9 están las cosechas. Bien. Visita la tierra en gran manera y la enriquece. La enriquece porque tiene la cosecha. ¿Cuánto nosotros por día agradecemos a Dios por el bien de lo que hemos cosechado, en lo material y en lo espiritual? Okay. Verso 10. Hace que se empapen sus surcos, hace descender las canales, les ablandas con lluvia. Hoy no lo voy a hacer, les puedo mostrar las distintas palabras que hay para lluvia en hebreo aquí, ¿no es cierto? Otras que son para rocío, otras, ni hablar del diluvio, porque ya dice, vino lluvia con el diluvio, se utiliza mabula ahí, que ya es el diluvio. Pero eso sería otra cosa. Pero hay varias palabras para lluvia, para rocío, para lo que fuese en la Biblia. Entonces, viene la lluvia es física, pero sin la lluvia no hay cosecha. Nosotros porque vamos al mercado y compramos. Pero la persona que está en el campo, les voy a contar un caso. Nosotros estábamos en Argentina, en el campo, había congregaciones en el campo a quienes les enseñábamos canciones en hebreo, había tan en serio. En pleno campo estaban las cosechas de papiro, pero eran gigantes, hectáreas, entre otras cosas. Estábamos cerca de colonia judía, pues cerquita donde nació mi mamá, en una colonia judía estábamos, pero era otra colonia. Donde estábamos era en Basavilbaso, mi mamá nació en Rosario del Tala, que es una colonia judía un poquito centro, fue 40 minutos más en carro, en la ruta realmente, no en la ciudad. Y entonces, nosotros llegamos en un día que fue un diluvio. Y nosotros teníamos que nos trasladaban en carros, pero eran caminos de tierra para ir en las congregaciones en el medio del campo, ¿no? Y entonces, y algunas, pues los que sea pueblo, por así decirlo. Y ahí también, por ejemplo, en el caso de Basavilbaso, estábamos, donde está también enterrado mi abuelo paterno y todo, materno, perdón. Okay. Y entonces, fue un día de un diluvio, otro día de diluvio, y dije, aquí estoy, para bajar también de los carros, no es de morir, si uno se embarra esto, aquello, lo otro, es más incómodo cuando son lluvias muy fuertes. Y entonces, bueno, yo decía, bueno, llegamos, éramos con 2 o 3 días y había llovido, y seguía lloviendo, y dije, bueno, qué incómodo aquí, bueno. En ese sentido no es malo que llueva. Entonces digo, bueno, y entonces yo decía, bueno, vamos a orar ahora para que deje de llover. Y unos hermanos me dicen, no, hermano, usted no sabe lo que estuvimos orando para que llueva por la cosecha de la papa. Me dicen, yo te voy a orar para que no llueva. ¿Me está siguiendo? Se da cuenta la distinta visión, es una duda ciudadana, pero la distinta visión de cómo tenemos las cosas. Entonces, que no está bien, y uno va aprendiendo, y después uno va entendiendo la Biblia también. Dice, alababan al Señor por la lluvia. Nosotros no alabamos al Señor por la lluvia cuando estamos en la ciudad. Por eso que no podemos entender a veces ni un salmo, ¿me entiende? Pero la persona que está trabajando y no viene la lluvia, ni las tempranas, ni las tardías, porque hay lluvias que se necesitan en determinado tiempo, una para que comience a crecer y la otra para que ¡fum!, ¿no es cierto?, te levante y ya termine, ¿me entiende? Y entonces nosotros eso no lo vemos, pero nosotros lo vimos en carne propia. Y dije, no hablemos más, ya nos metemos la pata en todo momento, ¿me entiende usted? Y entonces, ¿nos alegramos por el día y la noche? No, porque la verdad a veces sí oramos, gracias Señor por este nuevo día. Pero llega un momento que aquí cuando uno lo ve en el Salmo es un poco distinto. Se alegra por las... Bueno, el Salmo es de agradecimiento, de alabanza, porque es un Salmo de alabanza. Por las mañanas y las tardes, por las cosechas, por las lluvias. En el verso 12, por la manada, las manadas que están entre los pastos. En el verso 13, los valles cubiertos de granos, por así decirlo. Y entonces... uno quiere estudiar a veces la Biblia, el judaísmo, todo aquello de una forma mecánica, técnica, ser un conocedor, pero eso es algo barato para nosotros como creyentes. Uno puede estudiar, pero después ver que los siervos que utilizó el Señor están bien lejos de nosotros. Usted dice, pero yo ¿cómo voy a agradecer por el rocío que cae? Perfecto.
yo te le puse lo de la lluvia, lo del rocío, lo del goteo, lo de destilar y un montón de cosas, yo eso lo tengo extrapolado, llevado a otros pasajes donde son espirituales, porque dice, mi palabra va a venir como rocío, aunque las palabras son distintas, hay distintas palabras para rocío, para lluvia y para otras más, ¿no es cierto? No son las mismas palabras. De hecho, que nosotros también tenemos, ¿no es cierto? Chubasco, llovina, chaparrón, lluvia, rocío. El hebreo también está aquí. Están aquí, no son las mismas. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo el salmista alababa por el rocío que viene sobre los campos? Pero cuando yo busco rocío, así, porque yo tengo estudiado así, y lo busco en determinados pasajes, o lluvia, me doy cuenta cómo Isaac estaba bendiciendo a Jacob, ¿no es cierto? Y cuando decía, la lluvia va a venir, ¿no es cierto? Se estaba definiendo la lluvia del campo en un momento, pero también a la lluvia de bendición, la lluvia de la palabra. Va a caer con mi palabra como rocío, como lluvia mis dichos. ¿Me entienden? Y entonces, ¿cómo no lo agradecemos? ¿Me entiende? Dice, habla de las manadas y de tantas otras cosas. Y ahora voy a mostrar, vamos a ir concluyendo porque ya lo hablamos antes, pero es un salmo que es maravilloso. Este trata de la alabanza, el 62 que tiene la misma palabra de entrada en el disco acallado, habla de hablando todo acerca de la tefila y acerca de la alabanza. Y entonces, le dice, nos saciaremos de los bienes de tu casa. Nos saciaremos de los bienes de tu casa. No vamos a hablar de las cosechas, porque si no podríamos tomar cada pasaje y verlo, ¿no es cierto? Lo que es la lluvia, lo que es que las nubes destilan grosura, ¿no es cierto? Que lo destilan sobre los pastizales del desierto, etcétera, etcétera. Los collados se ciñen de alegría. Los collados, si usted ve los collados, son collados, ¿no es cierto? Si uno lo toma en lo espiritual, ya la cosa cambiaría, porque dice, Balaam veía, ¿no es cierto?, a Israel sobre los montes y los collados, ¿no es cierto? Y entonces, montes y collados son montes y collados, pero en un sentido espiritual, en el judaísmo, dice, yo los veo sobre los montes y los collados, como decían los rabinos antiguos, ¿no? Montes y collados, los padres y las madres de Israel, montes y collados, están afirmados sobre los padres, los patriarcas, están afirmados sobre la doctrina de los patriarcas, ¿no? Y entonces, dice, si por ejemplo, no sé, esto podríamos verlo así, si lo quieren ver espiritual, si yo no me alegro, dice los collados se ciñen de alegría, perfecto, dice, los collados se ciñen de alegría y nosotros como creyentes jamás agradecemos nada a Dios. O a lo mejor podemos aprender si los collados son el emblema de las madres de Israel, tomado así en ciertos paráfrasis hebreas, ¿no es cierto? Las madres de Israel, quiere decir que el ser humano, el hombre o la mujer, ¿no es cierto?, se tienen que gozar. Collado. La Biblia muchas veces cuando habla, por ejemplo, de árboles, de montes, se está refiriendo a personas, ¿me entiende?, a líderes de Israel. ¿Se acuerda usted cuando dice, vamos a tener que elegir rey? Bueno, vamos a llamar a ver quién quiere reinar. A ver, este árbol, veo que son árboles. Entonces los árboles que dan fruto no quieren gobernar, ¿no es cierto? Porque los árboles que dan fruto saben que pueden hacer algo, ¿no es cierto? Y entonces después dice llamar a la zarza, que es media complicada, y dice, yo voy a reinar. Bueno, eso que está en la Biblia, ¿sabe lo que quiere decir? No se ofenda a los que están en la política ni nada, ¿no? En la Biblia lo que está diciendo, ¿no es cierto?, que los que gobiernan son los inútiles. Eso es lo que dice. Aunque le parezca mentira, es eso. La Biblia está diciendo, los que quieren apetecer el gobierno son la zarza, los que hincan. Ahora, los que dan fruto, los que progresan y prosperan y hacen el bien del pueblo, no quieren. ¿Me entiende? Porque se necesitan para eso. Pero el gobernante está pensando. Eso para que usted vea lo que pensaban los siervos de Dios, de los que gobernan. En serio, hermano. Entonces, los árboles están representando personas. ¿Entiende? Es la realidad. Por eso digo, la política es otra cosa y los tiempos cambian y todo eso. Y a lo mejor hay cosas buenas y cosas malas. Y aquí también. ¿Me entiende?
¿Me estás siguiendo? Y entonces, bueno, pero volviendo a esto, dice, ya terminamos y pasamos al otro para ir terminando, dice, las nubes destilan, los collados se ciñen de alegría. Dice, a usted no le importa, cuando usted lee eso en su casa, en todo, dice, bueno, pero los rabinos van mucho más allá, ¿cierto? Lo llevan a la persona, ¿me entiende? Y entonces dice, mira, se habla la naturaleza, ¿no es cierto? Y después hacen el paralelo con montes y collados y un montón de cosas. Bien. Entonces usted tiene que pensar, y yo tengo que pensar, en este momento nos tenemos que encaminar a Rosh Hashanah y Yom Kippur. Nosotros somos salvos en Yeshua HaMashiach, pero la Biblia habla para el pueblo de Israel también, ¿no es cierto? Rosh Hashanah, que es el año nuevo, aunque bíblicamente sonar de trompetas o estrépito de trompetas o el día de las trompetas. No habla como año nuevo, habla como sonar de trompeta, que es un clamor que viene de lo alto para reunir al pueblo de Israel. Eso es lo que es Rosh Hashanah. Realmente Rosh Hashanah es un clamor de trompetas no tocada por el hombre, sonará una gran trompeta, que es un poco distinto, y va a reunir al pueblo de Israel. Eso es lo que dice la Biblia. Va a reunir al pueblo de Israel para que entre en el Kippur, en la cobertura de Dios, ¿no es cierto? De hecho que acá cuando dice la palabra, nuestras rebeliones tú las perdonarás, usa la palabra, el verbo kiper, ¿no es cierto? O kafar si tomamos la raíz, pero en tercera persona masculina singular sería kiper, que es la que siempre se usa para determinar la raíz. Y entonces kiper viene, va a dar origen a Kippur, ¿no es cierto? Va a dar origen a Kapará, aquello que se hace para la expiación. Eso es lo que dice. Entonces, ahí es la palabra kiper. Otras veces aparecen otras palabras, en este caso para perdonar aquí la palabra kiper, ¿no es cierto? Ok. Y entonces, más allá de eso, acuérdese, y acordémonos, que cuando leemos el Salmo, a usted no le importa ni las manadas en los pastizales, ni le interesa la lluvia, ni le interesa que destila, ni le interesa el rocío, ni le interesa en los pastizales en el desierto, no, porque dígame cuántas veces reparamos eso en nuestra casa, o alguna vez en 40 años que ha ido a las congregaciones, ¿me entiende? Entonces eso es lo que usted y yo tenemos que ver. Es un salmo maravilloso donde un pueblo angustiado y terrible está en silencio, angustiado, e inmediatamente Dios escucha la oración, los perdona, los elige, los hace entrar en el atrio, los sacia con el pan, con el alimento de los votos del templo que hablaba el Salmo 1, los votos. Por eso dice, los sacia con el alimento del templo. Acá es escueto, es chiquita la frase, pero el que conoce la historia sabe de qué se trata. Y entonces, en un momento ya terminamos, dice, seremos saciados del bien de tu casa. Bien. La palabra saciado aparece muchas veces. En el Salmo, no me acuerdo la cantidad de veces, lo que sí, si mal no recuerdo, aparece en 23 versos. Ahora, en algún verso puede aparecer 2 veces, así que no me puedo acordar ahora de memoria si son 24, 25, 26, o a lo mejor 23. Mientras estuve hablando antes estaba haciendo memoria. Pero lo que sí me acuerdo es que esta palabra aparece 23 veces. No sabes. Y ok. La palabra que aparece como saciarse, ¿no es cierto? Porque hay distintas palabras también para eso, en español también las tenemos. Si esta palabra es sabá, esta es muy buena. Ahí por la I. Ok. La palabra sabá es a saciarse. Se utiliza, tiene mucho significado, pero casi siempre en este sentido. Hartarse, colmarse, estar saciado, saciarse, quedar satisfecho. Eso es lo que significa la palabra. Esto es para ir terminando. Yo sé que hay un hombre o un pueblo. El hombre es pueblo. A veces el hombre representa al pueblo y el pueblo es el hombre. Voy a hacer un paralelo para que me siga. Si nosotros fuésemos quienes tuviésemos que determinar qué determinados libros van en la Escritura, si usted sabe la Biblia, yo sé la Biblia, ¿sí? O qué determinados pasajes van en la Escritura, ¿no es cierto? Si nosotros tuviésemos que hacerlo, yo si fuese, digo, yo voy a salvar a mi pueblo,
Yo hay cosas que no pondría, por ejemplo. Realmente no pondría. Nada, ¿cómo voy a querer poner ciertas situaciones terribles que líderes de Israel quemaban a sus hijos para agradecer a los dioses? ¿Okay? O, por ejemplo, la violación de un ¿cómo es? Medio hermano, ¿no es cierto?, hijo de David con su bella hermana. Un ejemplo, tal vez no lo pondría. De hecho, que gracias a Dios que no me correspondía a mí, sino a otro, pero yo digo cómo haría yo. Por ejemplo, ¿por qué digo hombre, pueblo, pueblo, hombre? La verdad hay que entenderla. Por ejemplo, si uno mira, si tuviésemos que hacer nosotros el acto, yo no hubiera puesto el libro de Jonás, por ejemplo. Porque Jonás, ¿no es cierto?, ahora le decir qué pasa. Se aprende mucho y el judaísmo aprende muchísimo, es maravilloso, pero más bien que tiene que estar. Y se lee justamente en Yom Kippur. En Yom Kippur la lectura central es el libro de Jonás. ¿Okay? Y entonces que probablemente hablemos también, de hecho que algo habíamos hablado, ¿te acuerdas que hablamos varias semanas del libro de Jonás en una época? Yo calculo en el 2009 creo, o 2008, 2009, 10, no recuerdo, pero por ahí fue, como ya estábamos en Chimpancín. Y entonces, el libro de Jonás es un profeta nacionalista, porque es nacionalista, sí, es nacionalista. Entonces no quería que la bienaventuranza del pueblo de Israel sea derramada en otro, ¿no es cierto? Es lo mismo que pasa con los países nuestros también. Somos nacionalistas y decimos, bueno, lo mío es mío y lo tuyo es mío. ¿No es cierto? Sí. ¿Me entiendes? Eso está en el Pirkei Avot. En el Pirkei Avot está eso, dice. El necio dice, el hombre, el sadik dice, ¿no es cierto? Lo tuyo es tuyo y lo mío es tuyo, ¿no es cierto? Y el necio dice, lo mío es mío y lo tuyo es mío. Eso está en el Pirkei Avot, en los tratados de Pirkei Avot. ¿Me entiendes? Un ejemplo. Entonces, Jonás es un hombre, un profeta nacionalista, pero era profeta, no era un cuento, era profeta de Dios como Abraham, que era profeta, y como Jeremías, y era profeta, ¿no? Esto no y fue perdonado. Y entonces, él no quería las bienaventuranzas del pueblo de Israel para los gentiles, no lo quería. Y entonces, Dios lo lleva. Y entonces, se salvaron los gentiles, pero también se salvó Jonás. Entonces, una de las razones por la cual se pone también el libro es lo siguiente. Jonás es Jonás, ¿no es cierto? Pero en cierto modo, en el judaísmo, Jonás es la personificación de Israel global, el pueblo que se apartó, ¿me entiende? Y entonces, los gentiles se salvaron, dicen los rabinos, ¿ok? Jonás se salvó. Jonás está representando globalmente a la globalización de Israel. Jonás se salvó, entonces lo metemos. Es decir, Israel se salvó, ¿me entiende? El hombre representa al pueblo, el pueblo representa al hombre. Muchas veces en la Biblia aparece eso, ¿me entiende? Es el todo al uno y el uno al todo. Esa es una de las formas que se estudia la Biblia, pero es así, no es cuento. Si no, no entiende lo que dice la Biblia, ¿me entiende? El Salmo 65 es exactamente igual. Es un salmista, el salmista David que habla, pero David está hablando en su nombre, pero está globalizando al pueblo de Israel, porque dice nuestras rebeliones, no dice mis rebeliones, no dice nuestras rebeliones. Está representando a Israel como Jonás representaba al pueblo. Y entonces, si yo no pienso, a Jonás no lo pongo porque digo, no, ¿cómo vamos a poner? Alguien que representa, ¿no es cierto?, o individual o colectivo, como colectivo, y que es una persona que se escapa de Dios, que miente, que esto, que aquello, que lo otro, ¿ok? Pero después cumple el cometido de Dios porque Dios lo sigue, por supuesto, lo sigue, lo utiliza, no lo desecha, lo utiliza y se salva. Ahora, una persona que estudia el libro de Jonás, que sabe lo que es el libro de Jonás, la historia, el propósito y todo, sabe, Jonás se salvó, pero por adentro es Israel se salvó. Israel es el que no quería llevar la palabra a los gentiles, que lo representa en Jonás. ¿Me estás siguiendo? Entonces, Jonás se salvó, Israel se salvó, está todo bien. ¿Entienden? Entonces, lo importante es eso. Lo otro que delinquió, se apartó, es otro tema.
Entonces, en el libro este pasa exactamente lo mismo para ir terminando. Entonces, aquí está, dice, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones, contra mí y nuestra, en singular y en plural, me está siguiendo, está hablando de todo esto. Ok. Pero volviendo arriba, ya un día hablaremos de los atrios. Los atrios son una cosa maravillosa. Los atrios son maravillosos, cuando uno sabe de los atrios. Y entonces dice, seremos saciados cuando estamos perdonados. Cuando estamos perdonados vamos a ser saciados. Entonces dice, con la palabra sabá, colmado, harto, estoy satisfecho, dice, del bien de tu casa, estuv, del bien, de tu benteja de tu casa. Ahí utiliza la palabra bai para representar el templo del Señor, la casa del Señor, el templo del Señor. Ahí después el templo dice ejal. Ok. Pero, para ir terminando, si usted es aquel que hace la oración silenciosa, puede entrar en esto, y yo también. Si nosotros buscamos en oración, si nos sentimos vulnerables, porque toda carne es vulnerable, frágil, degradada, que estamos en pecado y que tenemos que buscar el perdón, y el Señor nos va a escoger, siempre el Señor es el que escoge. Y bueno, entonces nos manda a sus atrios, ¿cierto? Mejor es estudiar sus atrios que vivir fuera de ellos, ¿cierto? Como dice la Escritura, ¿cierto? El pasaje, ¿no? Dice, cuando el salmista decía, por ejemplo, estaba llegando a Jerusalén y veía el revolotear de las palomas en las alturas del templo. Aún la golondrina y el gorrión y la golondrina hayan ido para así donde pongas tus polluelos cerca de tus altares, ¿no es cierto? Y después habla de los atrios, deseaba estar, ¿no es cierto? Y habla de los atrios del Señor, deseaba los atrios del Señor. Y una vez que estamos allí, dice, seremos saciados del bien de tu casa. Bien. Yo solamente le voy a mostrar dos y con esto terminamos, ¿sí? ¿De qué usted y yo necesitamos ser saciados? Porque acá dice saciado la palabra sabá, de los bienes de la casa. Se comían los bienes una vez que se hacían las ofrendas. Entonces la persona estaba dentro del templo y entonces ahora se le abren los ojos y sigue todo el salmo. Yo le voy a mostrar dos nada más, podría mostrarle muchos, porque aparece en otros pasajes también, lo podríamos ver. De los 23 veces que aparecen versículos bíblicos del Salmo, 23 veces, yo tomé estas dos porque me interesaban. Había otras 4 o 5 que también me interesaban, pero no quise tomarlas ahora. Dice, Salmo 17, ¿sí? Verso 15. Salmo 17, verso 15. Acuérdese. Estamos en angustia en el Salmo 65, estamos en aflicción, no tenemos nada porque las lluvias vienen al final, una vez que pasó todo lo que pasó. ¿De acuerdo? Estamos en aflicción. Y entonces cuando para que se nos abran los ojos tenemos que ser saciados del bien del Señor en su casa. Bien. Pero la palabra saciado aparece en otras circunstancias que usted las tiene que llevar allí. ¿Me entienden? Bien. Dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho, es la misma palabra sabá, estaré saciado, estaré colmado, estaré pleno, cuando despierte a tu semejanza. Ok, bien, piense rápido esto. En el otro salmo me dice, estaremos saciados con el bien de tu casa. Voy a estar saciado porque Él me provee espiritual y materialmente. Pero ahora me está diciendo el salmista que Él va a estar satisfecho. Hoy no podemos estar satisfechos plenamente porque vemos como si fuera un espejo, ¿me entiende? Por eso estaré satisfecho, ¿no es cierto?, cuando despierte a tu semejanza. Hay dos cosas aquí. Una, que quiere tener las cualidades, las características, las virtudes, la plenitud que tiene el Señor para poder vivirlas aquí cuando despierte a tu semejanza o cuando despierte en el más allá a tu semejanza. Voy a estar satisfecho. Las dos son posibles. Algunos dicen que en este salmo la segunda no puede ser posible porque no tenían muy claro lo que era el devenir de los tiempos, y yo creo que te la tenían bien clara. Tengo la seguridad que los salmistas tenían bien claro lo que era este presente y el futuro. Y entonces yo veo las dos posibilidades. Dice que va a estar en el templo, seremos saciados del bien
de tu casa. Correcto. Pero la palabra dice también que estaremos plenos, satisfechos, hartos cuando despertemos a la semejanza. Ok. Entonces, fíjense esto, es bueno recibir del Señor, ¿cierto? La lluvia, el rocío, las cosechas, la manada, los pastizales del desierto, que todo habla de lo espiritual. Cuidado que no solamente lo agrícola, lo ganadero, ok, todo se traduce en lo espiritual. Pero eso es como una consecuencia de que tengo que despertar a su semejanza. El salmista había despertado la semejanza de Dios, ¿no es cierto? Por eso con ojos espirituales puede ver todo lo demás. En el Salmo 65. ¿Me está siguiendo? En el Salmo 65. Entonces, todos estamos satisfechos cuando recibimos bendiciones del Señor, ¿no es cierto? Ahora, si nos quedamos ahí, estamos realmente cojos, rengos, o como quiera llamarle, con perdón de todo lo que tienen problemas físicos. ¿Me entiende? Porque dice, yo voy a estar satisfecho, la misma palabra del otro salmo, cuando despierta tu semejanza. Entonces voy a quedar satisfecho cuando despierta tu semejanza. Voy a quedar satisfecho cuando coma de la grosura, o de ahí dice de los bienes. Dice bien, que es la palabra tov, ¿no es cierto? Bien. El tov abarca todo lo que el Señor me puede dar. Todo es tov, el bien. Le muestro otro, nada más, ya cuando terminamos. En el 63, 5, dice así: como de meolio, acá es lo que habla de la satisfacción del alma, como de meolio y de grosura será saciada mi alma. La palabra saciada es la misma que está en el otro salmo y en el otro que aparece también, que acabamos de ver como satisfecho, o como tenga usted. Como de meolio y grosura será esa, ¿no es cierto? Será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. ¿Ok? ¿Por qué hablaba yo de que la alabanza? Acá dice que mi alma va a ser saciada como de meollo y de grosura. Las palabras no importa, podríamos hablar de meollo y grosura en hebreo, pero ya no vamos a hablar por el tiempo y ya terminamos. Pero meollo y grosura se utiliza para toda aquella buena dádiva que el Señor me va a dar. Cuando la Biblia quiere hablar del don de lo alto, del bien porque el Señor me va a prodigar a mí, se utiliza la palabra grasa, todo lo grasoso, Todo, usted dice, bueno, la grasa es grasa, pero en el judaísmo, en el hebreo bíblico, la grasa, meollo de grosura, ¿no es cierto? Acuérdense cómo se ofrendaban también las cosas al Señor, ¿no es cierto? Entonces, de ese meollo de grosura, ¿no es cierto? Va a estar satisfecha mi alma. Terminamos con esto. Pregúntese usted, ¿no es cierto? Sí, el Señor sacia nuestra alma, como dice el Salmo 65, no por lo que nos pueda dar en este mundo y todas las cosas que nos da, sino porque el salmista del 65 estaba dentro del templo. ¿Me está siguiendo? En el Salmo 84, cuando usted ve, dice, ¿acuerda usted el Salmo 84? Atravesando el valle de Bajá, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a descensión. Yo se lo expliqué en 2, 3, 4 veces, no sé cuántas veces, porque si no, la gente no lo entiende. Este era un coreíto, un levita que iba al templo a servir. Y en el camino, ¿no es cierto?, ve el templo de Jerusalén hasta que las aves revoloteaban y decía, bueno, hasta las aves revolotean ahí cerca de tus nidos, de tus altares, donde pongas un poliero, Señor. Dice, dichoso el que habita en tu casa, los que habitaban en estado permanente, ellos tenían que transitar en itinerante. Dice, dichoso el que habita en tu casa, perpetuamente te alabará, ¿no es cierto? Entonces, hay un momento cuando dice, atravesando el valle de Bajá, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Fíjese que este salmista, para ir al templo, tenía que atravesar el valle de Bajá, que es valle de lágrimas, valle del llanto, que también es valle de la aridez, un lugar inhóspito, rocoso, imposible transitar sin tener un conflicto. Y entonces el salmista dice, atravesando, poniéndose en la mano del Señor y atravesando las circunstancias adversas de la vida, es atravesar el valle de Bajá, dice que lo cambia en fuente. Y la lluvia llena los estanques. ¿Se da cuenta? Lluvia, rocío, goteo, destilar, fuente, estanque. ¿Se está dando cuenta? Yo por eso le decía que le podía asociar muchas cosas.
Y entonces el salmista pone su vida en sacrificio y pasa los peligros de este mundo. Viene del desierto de Judá, tiene que atravesar el valle de Bajá y ver el templo. Hoy valle de Bajá no se llama así ni se encuentra, es una cosa bíblica, ¿okay? Donde estaban las bajaí, las balsameras, inhóspito, terrible. Nadie quería pasar por allí. Y el siervo de Dios pasa. Y donde todos los demás ven aridez, él ve agua. Y nosotros nos quejamos de todo, ¿no? Nos quejamos de todo. Y él atravesaba eso, y donde otro no quería pasar, él pasaba y empezaba a botar fuentes de agua. Por eso dice, atravesando el valle de Bajá, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en sí. Qué bárbaro, ¿no? Y entonces, quedamos satisfechos porque comemos en el templo del Señor, Salmo 65, el Salmo 63, como de meollo de grosura, está satisfecha mi alma, saciada mi alma. Y en el otro Salmo dice que vamos a estar satisfechos cuando estemos a la semejanza del Señor. Fíjense una cosa, a lo mejor usted y yo estamos satisfechos porque recibí tal bendición, pero a lo mejor ni nos acercamos a estar satisfechos porque nos falta tanto para la semejanza con lo que nos dice la Biblia con el Señor. ¿Me está siguiendo? Es fácil estar satisfecho. Sí, mi hermano, estoy satisfecho. Por cómo el Señor me ha bendecido y me concedió esto, aquello y lo otro más allá. Perfecto. Y está satisfecho porque usted está a semejanza del Señor. ¿Me está siguiendo? Por eso, hermano y hermana, el estudio de la palabra y de la Biblia, podemos aprender muchas cosas en todo sentido. Tradiciones, cultura, misticismo, simbologías, rituales, liturgia. Pero si no estamos, eso se hace, eso es estudio. Esto no. Estar satisfechos porque estamos a semejanza del Señor es atravesar el valle de Bajá y entrar al santuario del Señor. Es estar en silencio como en el Salmo 65 que vimos, ¿no es cierto? Y en oración buscar a Dios, ser perdonado, ser escogido, entrar en los atrios, permanecer en el templo y ser saciado. Y ahí se nos abren los ojos y entramos a la semejanza del Señor. Si no, sí podemos agradecer al Señor por todo lo que nos da. Pero escuchen una cosa, el Señor nos puede dar a nosotros y a todo el mundo. Pero hasta las naciones, ¿no es cierto?, aún sin tener el conocimiento del Señor, decía que el Señor las alegraba con las salidas de la mañana y de la tarde. Así que no se nos suba el orgullo, ni se nos suban los humos, ni se infle, ni no se infle, ¿no es cierto? Más bien nos tenemos que sentir, como dice, carne, vulnerable, frágil, ¿no es cierto? Somos como la hierba que se seca en el campo, somos creyentes, pero estamos en este mundo. Vamos a hacer una oración. Baruch Hashem, bendito sea tu nombre, Señor, te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias por este momento que compartimos. Levantamos nuestra oración a tu presencia, clamamos a tu misericordia, nos encomendamos en tus manos. Damos la gloria y la alabanza a ti por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestra alma. Te damos gracias, Señor, porque Yeshua HaMashiach, el Mesías prometido al pueblo de Israel y Redentor de la humanidad, Señor, sabemos que tenemos entrada, Señor, al lugar santísimo, Señor, habiendo estado en los atrios que vimos en este salmo. Señor, gracias porque tú nos haces pasar desde el atrio, Señor, al lugar santísimo, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Te alabamos por ello.
Gracias, Señor, porque podemos hablar de tus cosas, buscar en tu palabra, aprender, Señor, de la historia de nuestro pueblo, que nos sirve para nuestra enseñanza, para nuestro conocimiento, para vernos nosotros, cada uno reflejados. Hasta qué punto nos humillamos, hasta qué punto te buscamos, hasta qué punto recibimos el perdón que viene de lo alto, hasta qué instancia, Señor, estamos satisfechos porque buscamos ser semejantes a ti, hasta qué instancia, Señor, te alabamos, Señor, y te glorificamos y te damos gracias por todas las cosas, por la vida, por el don de la vida, por el perdón y por la salvación, por el sustento y el pan de cada día, por el hogar de todos y de cada uno, por los trabajos, la economía, Señor, las posibilidades que tú nos brindas, por cuántas veces, Señor, no te damos gracias porque tú nos preservas de accidentes, nos guardas del mal y del peligro, evitas conflictos, trabas y situaciones difíciles, y si las tenemos, las ponemos en tus manos, con palabras audibles, Señor, o en silencio, y acallada nuestra alma en ti, y tú vas a escuchar las palabras y el silencio para responder, Señor, y darnos la salida, la salvación y la restauración a todos y a cada uno. Bendícenos, fortalécenos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Te damos gracias, Señor, por el hogar de todos y de cada uno, por el pan de cada día, por la provisión de tus manos. Te damos gracias por los trabajos, el sustento que tú provees a cada uno, y tú eres el que abre puertas, quita trabas y rompe cerrojos de hierro. Señor, tú añades todo lo bueno, como dice tu palabra, Señor, que seremos saciados del todo, del bien, de lo bueno, Señor, de tu casa. Eso es lo que queremos recibir, y que podamos transitar en tus sendas de justicia, Señor, por amor de tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Y vamos a hacer